오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Mateos capítulo 1 desde el versículo 18 hasta 25. Vamos a leer todos juntos. 시작. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando despojada María, su madre, que en José, antes de que gustase, se halló que había concebido en el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque que ella es concebido del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. 왔으나 아들을 낳기까지 동침치 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo unge los labios de nuestro siervo con la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, y nosotros a través de esa palabra podamos vivir. Y por esta semana vamos a orar todos juntos por nosotros y por el obispo. 주께서 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리에게 주신 생명의 말씀을 듣고 순종하며 깨닫고 주 앞에 나가는 우리 모든 성령의 사람들에게 우리 하나님 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 말씀을 증거하는 우리 감독님들의 기름 부으사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력으로 함께하여 주시옵소서. 이와 같이 우리는 하나님의 말씀 앞에 순종하며 그 말씀을 깨닫고 듣는 거룩한 정말 우리 모든 성도인들에게 도와주셔서 하나님의 말씀 앞에 정말 온전히 서며 그 말씀을 실천하며 진행해 나가는 거룩한 우리 모든 성도가 되게 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 주 앞에 온전한 그 마음과 뜻을 순종하는 우리 모든 성도들에게 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo en el cual tú nos das tu palabra. 뜻하시고 Padre Dios, ayuda, Señor, porque cada uno de nosotros 먹여주시는 귀한 양식을 podamos recibir ese alimento que tú deseas. Ayuda, Señor, a tu siervo al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todas las personas que están escuchando tu palabra, ayúdanos, Señor, obra a través de un solo Espíritu. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 다음에는 우리 찬양대 찬양을 끝날 때 잘 끝났는지 확실히 좀 눈치를 봐야겠습니다. Espero que la próxima vez aplaudamos luego de que el culto haya terminado, del coro haya terminado. La voluntad del nombre de Jesús. Vamos a leer todos juntos. Dios es Padre de vida y poder. Él, para dar esa vida y poder al mundo, envía al unigénito que estuvo en su seno. Él es Emmanuel. Él es Jesús. El nombre Jesús significa aquel que salva a su pueblo de los pecados. El Hijo de Dios cumple con el nombre de Jesús en esta tierra. El nombre de Jesús es el nombre de gracia, de verdad y vida. Luego se refiere a la palabra de la verdad. No existe otro nombre aparte de Jesús que pueda salvarnos. No hay otro nombre en los cielos que pueda salvarnos. Primero reciba el perdón de pecados y reciba la salvación de la ley y la conciencia. Segundo, reciba la sanación de las enfermedades. No busque otra solución. Su nombre es la sanidad. Tercero, siempre sea gozoso. Solo sea gozoso con el gozo de Dios. El nombre de Jesús significa la salvación perfecta. El Espíritu Santo sigue testificando incluso en el día de hoy. Al clamar al nombre de Jesús, ¿tus pecados no son limpios? Venza todo pecado en el nombre de Jesús.
Eche fuera demonios en el nombre de Jesús y sea libre de la enfermedad completamente. Tenga la sanidad de las enfermedades en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la vida y el poder perfecto. Dios no ha dado otra salvación. Los que reciben la salvación en el nombre de Jesús son sus santos. Clame en el nombre de Jesús. Clame con todas sus fuerzas. El nombre de Jesús es nuestra salvación. 예수 이름은 당신의 구원이시다. Amén. 하나님이 주시는 구원의 은혜, La gracia que Dios nos da a nosotros de esa salvación de Dios, aquellos que creen en esta salvación, 가장 강력한 권세는 el gran poder que recibe es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios. 그래서 구원은 Por eso, cuando hablamos sobre la salvación, 이름 es el don de 통하여서 es dada a través del nombre de Jesús y es garantizada a través de ese nombre. Por eso, los miembros de nuestra iglesia son desde el primer momento en que nuestra iglesia fue edificada hasta el día de hoy, nosotros nos hemos enfatizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? 우리의 구원이 Porque nuestra salvación, la salvación que es tan importante para nosotros, para que esa salvación de esa gracia pueda obrar junto con nosotros. Por eso nosotros hemos recibido el gran amor de Dios y la gran bendición de Dios. 그런데 타 교회의 경우처럼 Sin embargo, si nosotros vemos a las otras iglesias, hay muchas de ellas que aunque no se enfatizan en el nombre de Jesús, 상고하고 y aunque ellos no aprenden específicamente el nombre de Jesús, no significa de que ellos no van a poder tener una vida de fe. La pueden tener. 그가 우리에게 주시는 이 귀한 Sin embargo, esa gran bendición que Dios nos da a través del nombre de Jesús, 소홀히 생각하면은 la verdad es algo que nosotros no la podemos menospreciar. Ellos no hubieran podido, si ellos sí no creen en ese nombre, enfatizan en ese nombre, no van a poder recibir ese poder que Dios nos da a través de ese nombre. 우리가 간과해서는 안 될 것입니다. 우리에게 Por eso, ese nombre de Jesús es algo que nosotros tenemos que enfatizar. Y a través de ese nombre, Dios nos da a nosotros esa gracia que Él desea que nosotros podamos recibir. 한편으로는 우리가 Pero entonces, si vemos en otra parte, si vemos la otra cara de esto, si el enfatizar solamente el nombre de Jesús, yo creo que es no algo completamente bueno. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a separar con la identidad de Dios y eventualmente vamos a enfatizarnos en el nombre de Jesús como si fuera un tipo de máquina, como si fuera algo que nosotros hacemos una y otra vez sin ningún sentido. 그 이름 뒤에 숨어 있는 ¿Por qué? Porque si hacemos de esta forma, entonces no vamos a poder ver esa verdadera voluntad que está detrás de ese nombre de Jesús. Por eso no vamos a entender ese corazón de Dios que tiene guardado en ese nombre de Jesús. Si solamente nos enfocamos en ese nombre, pues entonces solamente clamaremos ese nombre como si fuera algo que tenemos que hacer. 하나님의 뜻을 또 하나님의 마음을 Por eso, cada uno de nosotros tenemos que conocer cuál es el corazón de Dios. Y esto yo pienso que es algo muy importante. ¿Por qué? 많이 삶에서도 Si esto es algo que nosotros podemos ver pues constantemente y experimentar constantemente en nuestra vida del día a día. No es algo muy sabio el hecho de juzgar las cosas según nuestra propia perspectiva. Si les digo un ejemplo a ustedes, algo que algo que me pasó a mí cuando estuve en el colegio elemental. 그래서 연락을 받고 Yo cuando era pequeño y pues estaba en la primaria, en ese pues me llamaron del colegio y me dijeron que tenía que ir a la casa de un niño, de un compañero que yo había lastimado. 해야 되는 Pero entonces me habían dicho de que tenía que ir con mi madre a la casa de ese compañero que yo había lastimado y pedir perdón.
Y entonces yo fui con mi madre y fui pues a la casa de él, de ese compañero. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo estaba jugando con mi compañero y luego pues yo la verdad era mucho más grande que mi compañero y pues como quería me sentí muy exaltado pues al jugar con él y yo lo había empujado a mi compañero, aunque sabía que no debería hacerlo, pero de todas maneras lo empujé. Pero entonces el niño, pues el compañero, pues se lastimó y pues obviamente tuve que ir a su casa y entonces había visto que me había lastimado pues su frente. La verdad era algo que me impresionó mucho en ese momento. ¿Qué fue lo que me impresionó? Cuando fui a la casa de ese compañero, vi que ese compañero era muy pobre. Pues obviamente mi casa, pues la casa donde yo, la familia donde yo pues vivía, no era algo rico. Pues obviamente yo era pobre, pero ese compañero era aún más pobre y esa casa donde él vivía era oscuro. Y la verdad, pues ese compañero también exteriormente no era alguien pues que era pues no tan bonito y la verdad él no tenía mucho de qué pues jactarse, pero él ahora se había lastimado y hasta su frente pues estaba pues, y la verdad yo supe de que él que no tiene en esos momentos también, que en medio de toda esa situación que él vivía y en medio de todo esto, luego él fue lastimado y él pues obviamente él pues hubiera, pues que estoy seguro de que que su corazón también fue lastimado a través de mis acciones y pues porque él también pues él siempre, él tiene esa esperanza de poder ser mucho mejor de lo que él, pues donde él vivía y de crecer mucho más. Y también, obviamente, ¿cómo sería el corazón de su madre? Su madre, obviamente, deseaba de que su hijo pueda vivir en unas mejores condiciones. Y yo en ese momento pensé de esta forma. Yo no debo de juzgar a las otras personas a través de su exterior. Las cosas que vienen, que nosotros vemos en el exterior en las personas es algo que no debemos juzgar, sino que uno tiene que conocer el interior de las personas. Y algo muy importante, entendí en ese momento algo más importante, entendí de que yo no solamente lastimé el cuerpo de ese niño, sino que también lastimé el corazón de ese niño y también hasta el corazón de la madre de ese niño, de ese compañero. La verdad, queridos hermanos, nosotros podemos juzgar según de nuestras perspectivas y también nosotros vamos a poder ver en el pasado o también hoy en día que nosotros juzgamos a las personas. En el pasado, pues mi madre, hay un dicho en coreano que dice de que mi madre no sabe comer pues la carne. Ella le gusta comer agua, pues tomar solamente agua. Y la verdad, hay un tipo de dicho que él dice de que las madres como ellas, en cambio de comer esa buena comida, ellas mismas se lo entregan todo a sus hijos. Y por eso uno a través de esto, uno puede saber de que las madres sacrifican a sí mismas para poder entregarle todo lo mejor a sus hijos. Por eso, de la misma forma, entre todas las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, algunas relaciones muy importantes es con Jesucristo, es con el Padre quien envió a Jesús. O sea, tenemos que saber quiénes dicen ustedes que es Jesús. Pero eso, yo ahora en este momento le quiero mirar a ustedes el libro de Hebreos. Vamos a ver todos juntos el libro de Hebreos. Y nosotros podemos ver que el libro de Hebreos es un libro que expresa
también de igual que los 4 evangelios acerca de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice en Hebreos? Hebreos fue escrito para los judíos. ¿Qué es lo que nos dice en Hebreos? De que Jesucristo es el sumo sacerdote. Tiene que ser expresado como el sumo sacerdote para que el pueblo de Israel pueda conocer y pueda entender qué es lo que significa esto. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesucristo es el sumo sacerdote? De que Jesús no es un ser que es igual a las otras personas, sino que Él es el sumo sacerdote y tampoco no es el sumo sacerdote igual que los otros. Ustedes también conocen sobre el pecado, ese pecado que cada uno de nosotros, de que nosotros tenemos que dar nuestro sacrificio delante de Dios para que nosotros podamos tener pues esa salvación. Pero la verdad es que este pecado que nosotros tenemos en este momento es algo que no se quitará. Pero entonces, ¿por qué será que todos nosotros entregamos el sacrificio ante Dios? ¿Por qué será que este pecado no se desaparece? Esto es algo que los fariseos y también los judíos puedan pensar. Pero entonces, ¿qué fueron los que los profetas dijeron? Que aunque uno pudiera entregar los sacrificios una y otra vez, Dios, la verdad, es algo que Dios no desea, es algo que Dios no se complace. Pero entonces, ¿por qué será que Moisés dijo que daran los sacrificios? Porque dice que los profetas dicen que ese sacrificio no es algo que Dios desea. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, esto significa que Dios no desea la sangre de esos animales, sino que lo que Dios está buscando, lo que Él desea. Y eso, lo que Dios ha preparado, es Jesús, es Jesucristo. Jesús no es ese sumo sacerdote que entra en el templo que fue creado con las manos, sino que fue creado, Él es el sumo sacerdote del reino de los cielos, que Él entró en una sola vez y por todas y entregó ese sacrificio y nosotros a través de Él, nosotros somos santificados. O sea, ese pecado ha terminado. Pero entonces, luego, ¿qué es lo que nos dice en Hebreos? Este sumo sacerdote no es algo que el hombre pueda determinar, sino que es ese cargo que solamente Dios puede elegir y dar. Entonces, ¿quién es el que le escoge y entrega ese cargo? Tú eres mi hijo en quien tengo mi complacencia. O sea, Él llama a su hijo. O sea, ese sumo sacerdote que fue dada ese cargo es el Hijo de Dios. Pero entonces que también que lo dice, que es como ese Melquisedec, como el sacerdote, el sumo sacerdote de Melquisedec. Pues la verdad es que Melquisedec es uno de los mayores sacerdotes en el Antiguo Testamento. Que en él ni siquiera tuvo madre, ni siquiera tuvo padre, no tuvo fin y ni siquiera comienzo ni fin. Entonces él, que vino de todo el misterio, de esta misma forma vendrá aquel que será el sumo sacerdote. O sea, vendrá aquel que vendrá igual que el Melquisedec. Vendrá alguien que sea casi igual al Melquisedec. Y es importante mirar en él, enfocarnos en él. Eso es lo que nos dice en Hebreos a nosotros. También, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Este sumo sacerdote es mucho mayor que los ángeles. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento los israelitas vieron a los ángeles como si fueran alguien grandes, como si fueran alguien mayores. Pero entonces, ¿qué es lo que les está diciendo en Hebreos? Que aquel que viene, ese sumo sacerdote, es mucho mayor que los ángeles. Aunque los hombres puedan, pues, temer a los ángeles, pero la verdad es que aquel que ha venido ha recibido ese nombre mayor que los ángeles. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es la semejanza de la sustancia de Dios? ¿Quién es el mayor en toda la creación? Y Él
우편에 앉아 계시고 estaba sentado en la diestra del Padre. Él es que estuvo junto con el Padre. 그는 만물을 Y la verdad es que Él es quien ha recibido, Él quien ha dominado todo el universo, todas las cosas que fueron creadas, todas las cosas que son creadas. Pero ¿serán que ustedes han visto que los ángeles han dominado todo esto? Claro que no, sino que aquel que es el sumo sacerdote, que es Jesús, Él, el que domina todo esto. Pero entonces uno puede preguntarse, ¿cuándo? 그는 그 앞에 그러니까 예수 앞에 이분 앞에 굴복하지 않은 만물이 하나도 없는데 Pero entonces aquel que la verdad, que todo el universo y toda la creación se arrodilló ante ese nombre. 너희가 좀 이상하게 생각하지 Pero 않느냐? entonces, ¿ustedes cómo pueden pensar de que eso no es así si ustedes no lo han visto? 그가 모든 만물의 주인이시라면 ¿Por qué? Porque la verdad, Él es el que domina, Él es el Señor de toda la creación. Y la verdad, Él, puede dominar en ese momento y puede mover hasta las montañas. Pero la razón por la cual Él no ha hecho delante de ustedes de esta forma es para que Él se ha humillado, se ha hecho menor para poder recibir el dolor. Él tiene que recibir el dolor. Por eso, delante de nuestros ojos en este presente, no vamos a poder ver esa grandeza del Señor. Él tiene que venir en esta tierra para poder recibir ese dolor. Pero luego de que Él reciba ese dolor y es diferentes sacrificios, Él verdaderamente será glorificado. Él será nuestro Salvador. No será solamente el Salvador, sino será ese Salvador perfecto y nos dará esa salvación perfecta. 우리가 우리의 구원의 주가 되시되 Él siendo nuestra salvación, Él verdaderamente nos ha dado a nosotros y será nuestro verdadero Señor. Les introduciré a ustedes la palabra de Dios. Si vemos en Hebreos 2:10, desde el 7 hasta el 10, ¿qué es lo que nos dice? E hiciste un poco menor a los ángeles, la coronaste de la gloria y honra que le pusiste sobre todas sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetaste todas las cosas, nada junto que sea sujetado a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean juntas. Pero veremos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado en gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustemos la muerte por todos, para que gustase la muerte por todos. Porque conviene a aquel por cuya causa por todas las cosas, porque por todas las cosas subsiste. ¿Y eso qué significa? Él que haya subsistido todas las cosas, toda la creación sostuvo por Él. Que es lo que dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 고난을 통해서 ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Él a través de sus aflicciones nos perfecciona a cada uno de nosotros. 예수가 우리의 구원의 주가 되기 위해서 Para que Jesús se convierta en nuestro Salvador. 주를 고난으로 ¿Qué es lo que significa esto? 질을 해서 Que Dios envía a nuestro Salvador en esta tierra para que pueda tener las diferentes aflicciones, para que pueda recibir, para que nosotros podamos recibir esa gloria. De la misma forma como el metal tiene que ser, pues tiene que entrar en el fuego y luego tiene que ser, 막 당근질을 하듯 그 줄을 tiene que recibir las diferentes aflicciones y luego tiene que entrar en el fuego nuevamente para ser perfeccionado. De esta misma forma, Jesús es aquel que ha venido en esta tierra para recibir las diferentes aflicciones. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esto, a través, para que Él pueda recibir las diferentes aflicciones, Él necesita la carne, Él necesita esta carne. 그의 죽음을 통하여 사망 권세 De la misma forma que todos nosotros. 마귀 멸하고 Por eso, Él al morir en la cruz y Él verdaderamente, Él
juzga al diablo y luego nos salva a cada uno de nosotros quienes estuvimos temblando debajo de la muerte. Pero entonces Él para poder hacer esto, Él vino en esta tierra, se hizo humilde a sí mismo, Él entregó su vida. Y por eso, a través de eso, ¿qué es lo que significa? Él recibió las diferentes dificultades y siempre dentro de Él recibió esas diferentes aflicciones y esas diferentes dolores. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Como Él ¿qué es lo que significa esto? Que Él, como ha experimentado todas las fricciones, Él puede ayudarnos a nosotros. Él conoce nuestros corazones. Pero que nos dice en Hebreos 2, 17, 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué es lo que significa esto? Que Él tuvo que ser semejante a sus hermanos para poder recibir las aflicciones, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa eso? Él siendo el sumo sacerdote, Él trabajando siendo el sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Él ha sido nuestro Salvador. Que Él mismo, Él recibió las diferentes aflicciones y las diferentes dificultades y diferentes dolores. Pero entonces, ¿qué significa? Para expiar los pecados del hombre. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que le son tentados. Él ha venido en esta tierra para recibir las diferentes dificultades por nosotros. Pero entonces las personas podrán pensar, no creo que Él se pueda comparar con Moisés. ¿Quién puede ser más grande que Moisés? Pues obviamente uno puede entender esto. Pero entonces Moisés, Él sacó a todo el pueblo de Israel, sacó de Egipto para que entrara hasta el desierto. Y Él incluso tuvo que dividir el mar para que el Israel pueda pasar por ello. Uno puede decir, ¿qué tan grande es esto? Pero entonces también que lo que nos dice en Hebreos, así es, Moisés es alguien grande, pero en el siervo de la casa de Dios. Pero entonces Jesús también es el siervo en la casa de Dios. Sin embargo, eso es algo diferente. Su nivel es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús es el dueño de esa casa. Jesús es quien construyó junto con el Padre esa casa. Pero entonces el hecho de que ya lo hayas hecho siervo es porque Él fue humilde. ¿Qué es lo que nos dice? Con gran clamor y lágrimas, Él oró. Por la verdad, si nosotros vemos esta palabra en Hebreos, es algo que la verdad es una de las palabras que son muy importantes. Pero entonces, ¿qué es lo que significa? Jesús, quien se ha sido humilde como nosotros, pero Él se hizo igual a nosotros, pero Él se humilló. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que Él ofreciendo ruegos y suplicando con gran clamor y lágrimas delante de aquel que le libra de la muerte. Pero entonces Jesús solamente supo de que Él iba a vencer, de que Él iba a recibir la gloria. Pero obviamente Él supo y sabían de esa promesa. Pero estoy seguro de que ese momento en el cual estuvo junto antes de morir, obviamente Él tuvo ese gran dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque Él oró a aquel que le puede salvar. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que le puede salvar en este mundo. Él pidió a aquel que le puede dar esa salvación, que le puede dar nuevamente esa vida. Él no puedo pedir a nadie más. Pero entonces Jesús en medio de esa situación, la verdad es que no había nadie que le pueda servir. ¿Qué fue lo que dice? Y Cristo en los días de su carne, pero ofreciendo, ¿qué dice? Con gran clamor y lágrimas pidió a aquel que le puede librar de la muerte.
이 성경의 다른 부분을 보면은 함께 보면은 누가 보면 이런 때 보면 Pero entonces nosotros en diferentes pues, lugares de la Biblia, como podemos en Lucas, que es lo que nos podemos ver, de que él al orar, él no solamente oró, solamente llorando, sino que él verdaderamente sudó, pareciendo que su sudor fueran como gotas de sangre. Podemos ver de que ese momento, qué tan difícil ese momento fue para Jesús, en el cual él tenía que recibir esas diferentes aflicciones, obedeciendo al Padre. Y no había nada en este mundo que lo pueda ayudar. 구원의 주가 되시되 Y él luego, al tener esas diferentes aflicciones, al tener experimentar esas diferentes aflicciones, él se convirtió en nuestro Señor, en nuestro Salvador, que nos da a nosotros esa salvación que es eterna. Si vemos en Hebreos 5, desde el 7 hasta el 9, 앞으로 열려 있는 주의 ¿qué es esa salvación perfecta? 그는 육체의 Que nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. 그가 Entonces, ¿qué es lo que nos dice a través de que Él clamó con todo su ser, diciendo, ay, sálvame, sálvame? Y fue oído a causa de su temor reverente. 되게 그 Pero entonces nosotros a través de esto podemos ver de que 구원하라 이런 내용이 아니라 no está solamente hablando de que fuera respetuoso delante de Dios, pero sino que Él tenía ese gran temor en Él, tenía en su temor reverente delante del Padre. 눈물 떨듯이 Ese momento en el cual estaba temblando y pidiendo para que Dios, el Padre, lo pueda salvar. 너무너무 존경하고 무서워하면서 Tuvo ese temor reverente. 교회 하시면 Y luego si vemos en el versículo 8, y aunque era hijo, por la que padeció, aprendió la obediencia. Él, aunque siendo hijo, 하나님 시키신 것 por lo que padeció, aprendió la obediencia. 두셨어요. 온전하게 Y habiendo sido perfeccionado, 완벽하다는 o sea, fue perfecto, vino a ser autor de una eterna salvación para todos los que le obedecen. 구원의 근원이 O sea, Él siendo para todo aquel que le obedece, verdaderamente tendrá esta salvación eterna. 구원의 근원이 되신다. 이 근원이라는 말은 Él será la fuente de esa salvación eterna. Si nosotros hablamos, o sea, se convierte en la fuente de esto. 오소라고 나와 있어요. 근원. O sea, ¿qué significa eso? Que se convierte en el autor, o sea, el autor de la eterna salvación por todos los que lo obedecen. Cuando hablamos que es el autor, es una persona que escribe. O sea, cuando escribe es algo que es creado. 구원을 쓰시는 분. Pero entonces, ¿qué es lo que significa? Él es autor de la salvación, o sea, Él escribió esa salvación. 스스로 되셔서 Y Él, a través de el padecimiento, Él fue perfeccionado y Él verdaderamente es el autor de toda la eterna salvación. ¿Y eso qué significa? De que Él es la fuente de toda salvación. No solamente está hablando de ese momento, sino hasta desde ahora en adelante, Él dará la salvación. 생각하기를 그런 육체의 고난 이런 거 아무래도 당장 몸이 아픈 게 Pero entonces las personas podrán pensar que ese dolor será ese 예수님 dolor en la carne. Pero la verdad, queridos hermanos, ese dolor en el corazón es mucho más grande que ese dolor en la carne. 마음이 아프셨던 것을 Pero entonces yo estoy seguro de que Jesús también de la misma forma, Él sufrió en su corazón, no solamente en su carne. 것 같이 ¿Qué fue lo que Jesús dijo en ese momento en el cual iba a ser pues 갖고 왔느냐 encarcelado? Pero entonces también Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tú me has venido a venirme, me has venido a arrestarme. Pero la verdad, nosotros a través de esto, la verdad, me duele el corazón al sentir de que el dolor que Jesús haya sentido en ese momento, Él sintió ese dolor en su corazón. No es el hecho de que haya dicho de frente de ellos, ¿ustedes quién se creen para poder encarcelarme si yo soy Jesús, el Hijo de Dios? Sino que Él, al escuchar esas palabras, tuvo dolor en su corazón. 다
속에 자신을 내주셨는데 Y Él, la verdad es que Él entregó a sí mismo a todo sufrimiento, no solamente en la carne, sino también en su corazón. Y luego murió hasta en la cruz. Y Él entregó todas las cosas en la cruz. Y hasta las personas vieron que Él estaba muriendo y entregó su sangre. 그는 이루셨어요. Y entonces Él consumió todas las cosas, Él cumplió todas las cosas. 그래서 히브리서 기자는 또 말합니다. Y también Hebreos también, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? A través de eso, ¿qué es lo que nos dice? Es que esto es a través de la paciencia. No es el hecho que Dios tenga otro poder para poder sostener ese dolor, sino que Él tiene esa paciencia para poder aguantar todo esto. 그리스도인들은 다른 이 신자들은 뭐라고 얘기했는지 모르지만 Pero entonces, no sabemos qué es lo que los otros cristianos van a decir. Pero entonces, ¿qué fue lo que Hebreo nos dice a nosotros? Él tuvo la paciencia por ustedes. Por ustedes. 자, 그 부분을 보세요. Si nosotros vemos en Hebreos 12, del versículo 2 y 3, pues los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, 피곤하여 약신치 considerando a aquel que sufrió tal 마치 그냥 이런 contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 너희가 뭐든지 지쳐가지고 Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? De que cada uno de nosotros podamos estar llenos de esa enfermedad en nuestra carne, que nosotros, los hombres, la verdad, podamos estar llenos de ese pecado. Y la verdad, podemos pensar dentro de nosotros, sí, la verdad, si nosotros tenemos una razón para seguir viviendo. Y la verdad, nosotros, para que en este momento, en este tiempo en que vivimos en esta carne, es algo tan difícil. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes que van a perder el ánimo. 그리고 내일 또 모레 Y para que ustedes no desfallecen, la verdad es que el Señor ha 용기를 잃지 tenido su paciencia y Él ha sostenido para poder. ¿Y qué es lo que nos dice? En ustedes van a encontrar a Jesús por ustedes. Pero entonces Él, como Jesús ha sufrido todo sufrimiento, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros dolores. 도움을 주실 수 있다. Y Él es aquel que nos puede ayudar a nosotros. Es el quien tiene la misericordia. Y Él es aquel que nos puede ayudar. Eso es lo que este versículo nos está diciendo. 아픔이 준비되지만 어느 때는 더 Que en cada momento nosotros podamos sufrir de nuestras diferentes 구원자 하나님 dificultades. 구원자 필요합니다. Pero entonces cualquiera necesita al Salvador. De todo necesitamos al Salvador. Habrá momentos en el cual será difícil vivir, o será difícil, o mucho más difícil vivir en otros momentos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros a través de esto? Es que nosotros tenemos a aquel que nos puede ayudar. Que nos dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecer de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 우리가요 confiadamente al trono de la gracia, 내 나갈 것이니라. que confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para aquel oportuno socorro. O sea, que nos dice a nosotros que Él nos quiere ayudar a nosotros. 예수 이름을 Que Él nos quiere ayudar a nosotros. ¿A través de qué? A través del nombre de Jesús. Él nos ha enviado a nosotros y nos ayuda a nosotros a través del nombre de Jesús. ¿Qué es el nombre de Jesús? Él es el nombre que Él ha venido personalmente en esta tierra y nos ha dado ese nombre. 가장 근본적인 죄를 그가 Aquel quien nos ha solucionado nuestro pecado, el quien ha pagado en la deuda de nuestro pecado. 신이 우리의 Y Él verdaderamente, Él ha tomado todo nuestro pecado, nuestro gran pecado. Y la verdad, nos está diciendo que nosotros, a partir de este momento, aunque nosotros tenemos que vivir nuestra vida, 우리에게 이름을
Él nos ha dado a nosotros su nombre y nosotros a través de ese nombre, que Él ha solucionado todo nuestro pecado a través de ese nombre, nos está diciendo que nosotros a través de ese nombre constantemente nos salva a cada uno de nosotros. El hecho que Dios nos ha dado a nosotros es su nombre. El hecho de que el Padre nos ha dado su nombre es para que su amor esté en nosotros. Es para que Dios nos pueda ayudar a nosotros, para que Dios, ese nombre al entrar en nosotros, verdaderamente nos ayude a nosotros. Y es como Jesús ha orado. De la misma forma como Jesús oró en Juan 17:26, ¿qué es lo que nos dice? Él les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo en ellos, para que yo esté junto con ellos por toda la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Pero entonces Jesús es algo que nos ha dado y nos ha introducido su nombre a cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado esa promesa, esa palabra. ¿Qué es lo que nos dice? Luego, ¿qué es lo que nos dice? Y todo lo que pedís en el nombre de mi Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿Qué es lo que dice? Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré, como nos dice en Juan 14, desde el 13 hasta el 14. Pidan todo lo que quieran en mi nombre, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. El Padre, quien Él ha enviado a su Hijo para que Él sufra, para que Él entre en las diferentes aflicciones, para que Él verdaderamente sufra a través de esos diferentes sufrimientos. Ese Padre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ese Padre, quien ha volteado su cabeza en ese momento, su rostro, en ese momento cuando el Hijo clamó por la salvación. Pero entonces, luego de que Él resucitó, ¿qué fue lo que dice? El Padre recibirá la gloria. Y ustedes ahora lo que tienen que hacer, tienen que pidan todo lo que quieran en mi nombre. Pidan todo lo que quieran en mi nombre y yo les ayudaré a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente salva a nuestro espíritu y nos deja a nosotros en todas nuestras aflicciones, sino que Él también toma esas aflicciones y nos ayuda a nosotros. Él ha venido a nosotros para poder ayudarnos a nosotros. Él no desea de que nosotros recibamos esa opresión en nuestra carne, sino que Él ha venido por esas personas que han tenido esas diferentes dificultades en la opresión, en esas situaciones en las cuales tienen ese dolor. Nos ha venido a cada uno de nosotros para poder ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él ha sufrido de la misma forma que nosotros, porque Él ha sufrido en esas diferentes aflicciones. Les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes reciban la ayuda del Señor. La ayuda del Señor es algo que nos ha dado constantemente. Dios nos ha dado a nosotros. Sabemos de que el Señor ha sufrido. Él ha sufrido. En el nombre de Jesús podemos encontrar la diferente aflicción del Señor. Esa obra, ese dolor, esa aflicción que Él ha recibido es algo que nadie lo ha reconocido. Pues sabemos de que dentro de ese nombre podemos encontrar esto. Pero entonces nosotros podemos ver que dentro de ese amor podemos encontrar ese dolor de Dios, del Señor. Pero entonces las personas, de verdad, no desean, el Señor no desea de que las personas ignoren esto, sino que desea, estoy seguro de que el Señor es el Padre, recuerda ese dolor de ese nombre. Y nos ha dicho a nosotros que nos salvará a nosotros. Y la verdad es que todo adentro de ese nombre nos garantizará, es la ayuda de todo
dolor. 존중받으실 이름 Ese es el nombre que tiene que ser respetado, 이렇게 부르며 자세하게 que es el nombre que tiene que ser llamado. Y espero que cada uno de ustedes sean así de esta forma. Y la verdad, nosotros a través de ese nombre vamos a recibir esta sanación de cada uno de nuestros dolores. 부르듯이 뭐 어떤 추상적인 No es el hecho de llamar al nombre de Jesús como si fuera algo abstracto, sino que espero que en el nombre de Jesús ustedes puedan llamar al nombre de Jesús que les pueda ayudar a ustedes. Y el Señor nos ayudará a nosotros en nuestro corazón. No es algo que Dios nos vaya a dejar aparte a un lado. 그 이름을 소홀히 부르면 Pero entonces, ¿qué le ocurrirá si nosotros menospreciamos 법대로 a ese nombre? Dios nos va a tomar por medio de su justicia, nos va a juzgar a través de su justicia, Él va a seguir su orden. 가 해결하고 편안한데 주님이 필요치 않은 곳이 아닌 주 없이는 Sino que nosotros tenemos que confesar de que nosotros sin el Señor no podemos 하나님의 sostener ese dolor, que nosotros no podemos limpiar con ese dolor, sino que nosotros hasta el último momento el Señor nos buscará a nosotros y y sacará de ese dolor. Aleluya. 상한 심령을 구원하는 능력 Es ese nombre que tiene el poder de salvar a todos los que tienen ese corazón, que sanar a todos los que tienen ese corazón herido. 생각하지 마시고 모든 원수가 해놓은 모든 것들 Sino que el Señor vendrá y sanará a cada dolor y cada aflicción que ustedes tienen, 우리는 성랑인들 que fue dado a ustedes a través del enemigo. Y ustedes son cristianos, son hijos de Dios, y les bendigo en el nombre de Jesús, que ustedes puedan depender y puedan tener la victoria a través del nombre de Jesús. 구원을 이루시는 우리 주님을 참 Y espero que cada uno de ustedes puedan tener el nombre de Jesús dentro de ustedes, ese nombre que nos da la salvación. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, todos de pie y vamos a orar todos juntos. Oremos para que el Señor nos salve a nosotros hasta el final. Vamos a orar todos